Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1 verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Y este es el título de esta meditación: el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es el Todopoderoso? Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tú, Señor, ministres a nuestras vidas mediante tu palabra, tu poderosa palabra. Tu palabra, Dios mío, que cambia toda nuestra vida, que transforma toda nuestra existencia. Tu palabra, Señor, que nos desafía. Tu palabra que nos alumbra, Dios, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros podamos escuchar, Señor, tu palabra y podamos, Dios mío, hacer tu palabra. Ayuda al predicador en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte un poquito acerca de la magnitud y alcance del poder de Dios. La magnitud y alcance del poder de Dios. El poder de Dios es la esencia del Evangelio. Yo no sé si tú lo entiendes, pero es la esencia del Evangelio. La persona que no crea en el poder de Dios solamente está guardando una religión fría y vacía. Para algunos el poder de Dios no es objetivo, sino subjetivo. Para algunos el poder de Dios es inalcanzable y por tanto no se preocupan por el poder de Dios. Hoy vamos a aprender que el poder de Dios está a nuestra disposición. Que Dios lo hizo todo bajo su poder, que Dios lo sustenta todo bajo su poder y que Dios mediante el Espíritu Santo ha derramado su poder en el corazón de cada creyente. Para dar un vistazo del poder de Dios, solamente tenemos que ir a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40 y podemos ver la manifestación del poder de Dios y cómo este profeta lo describe por medio de antropomorfismo. Es decir, tratar de darle cualidades humanas a Dios para que la mente finita humana pueda entender la excelencia y la magnitud del poder de Dios. Porque muchas veces nuestra mente finita no puede entender la excelencia y la magnitud del poder de Dios. Por tanto, hay un vocablo que se llama antropomorfismo y es donde los escritores bíblicos tratan de darle a Dios, no es que la tengan, sino que tratan de darle a Dios características humanas para que nosotros podamos entender la dimensión del poder de Dios. Dice el profeta Isaías: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Escuche, con el hueco de su mano midió todas las aguas de todos los mares y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Hay de aquellos que tratan de encerrar a Dios en un crucifijo, en un metal, en un cuadro. ¿Cómo le vamos a hacer semejante a Dios? ¿O cómo le compondremos imagen? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, amados hermanos? ¿No habéis oído nunca o los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la creación, cuyos moradores son como langosta. Aleluya. Él extiende los cielos como cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada los
poderoso y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante? Dice el Señor. ¿O a qué me compondréis imagen? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca, aleluya, y cuenta sus ejércitos, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Un Dios que cuando pone el palmo de su mano, ahí puede reunir todas las aguas del océano. Un Dios que cuando junta sus 3 dedos y hace así, ahí reúne todo el polvo de la tierra. Un Dios que no se le puede componer imagen, ni talla, ni figura, porque Él está sentado sobre el círculo de la creación y mueve los cielos como una cortina para morar. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios en quien tú y yo hemos puesto nuestra fe. La palabra dunamis aparece al menos 2 veces, la palabra poder aparece dos veces al menos en el Nuevo Testamento. Número 1, como dunamis, puede ser descrita como capacidad moral o física, y la traducción es capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia, señal y valor. Y la otra palabra es exousia, significa autoridad delegada, derecho, privilegio, autoridad, derecho, jurisdicción, libertad, poder, potestad. Por tanto, dunamis significa la fuerza o poder, en tanto que exousia denota un derecho o potestad delegado con el poder necesario para ponerlo en vigor. Ahora yo quiero hablarte un poquito acerca del poder de Dios manifestado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos ver que la palabra enseña que nuestro Dios es todopoderoso? Dice Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Escucha eso, todo lo que hay en el cielo y en la tierra de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. No hay nada por arriba de Dios. Él está por arriba de todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Ese es tu Dios y es mi Dios. La palabra le revela con 4 nombres fundamentales. Los hemos visto una y otra vez. Elohim, juez. Adonai, Señor. Yahweh, el gran yo soy. Y el Shaddai, el todopoderoso. Cuando tú y yo leemos en la Biblia el Shaddai, estamos leyendo que Dios es el todopoderoso. Dice Jeremías 16, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres y grande es tu nombre y tu poderío. No hay poder por arriba del poder de nuestro Dios. La creación muestra el gran poderío de Dios. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los mueves y los ejércitos son tuyos y te adoran porque los has creado con tu poder. Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Salmo 8:3 y 4, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que te hayas fijado en él? Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que las personas cuando la ven no tienen excusas, porque la creación es una manifestación del poder de Dios. Cuando tú y yo miramos lo creado, estamos visualizando el poder de Dios. El poder de Dios se mostró a través de sus obras. Y usted conoce la historia bíblica. En la liberación
del pueblo de Israel, Dios mostró su poder mediante 10 plagas inigualables, inconfundibles, irrepetibles. 10 plagas que sacaron a Israel, un pueblo indefenso, de una potencia en su tiempo, de Egipto, un pueblo militarmente poderoso. La mano de Dios fue quien sacó a Israel de la esclavitud. 420 años de esclavitud el Señor le sacó de ahí. No solamente le sacó con mano poderosa por medio de plagas, sino que le sacó haciendo una gran maravilla, abriendo el mar rojo. No solamente le libró, sino le proveyó en medio de un desierto donde no habían árboles frutales ni animales para comer. En medio de un desierto hizo el poder de Dios descender maná del cielo, y se abrió una peña, una piedra, y brotaba agua, y las codornices caían del cielo cuando ellos querían comer carne. El poder de Dios les protegió, les guardó de una manera sobrenatural también, para que ellos no muriesen en el desierto desprovisto. El poder de Dios manifestó su potencia teniendo respaldo Moisés de una forma sobrenatural. Cuando la hermana María se levantó contra el liderazgo de Moisés, se manifestó el poder de Dios, y esta quedó llena de lepra, y al instante Moisés oró y la lepra desapareció. Cuando los seguidores de Coré querían derrumbar el liderazgo de Moisés, el poder de Dios se manifestó y la tierra se abrió y todos cayeron vivos al Seol, porque Dios estaba mostrando su poder a favor del líder Moisés. Cuando Dios respalda un liderazgo, les muestra el poder a favor de él. Las generaciones posteriores pudieron conquistar porque el poder de Dios estaba en sus vidas. La generación de Josué, en un caso muy específico contra los amorreos, enemigos acérrimos del reino del Señor, el poder de Dios se manifestó. Cuando Josué oró y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Aljalón. Allí se paró el sol, se paró la luna, y se hizo el día más largo de la historia, y los israelitas pudieron alcanzar a los amorreos y lo pudieron matar. El poder de Dios hace que las cosas naturales, el mismo poder que le dio leyes a la naturaleza, rompe las leyes de la naturaleza, porque Dios lo puede todo. Y Dios le dio la conquista a su pueblo mediante su poder. El pueblo le dijo a Josué: nosotros te vamos a seguir si vemos que el poder de Dios en ti es igual al poder que hubo en Moisés. Y Dios se manifestó de una forma similar. Dios abrió el Jordán con Josué, como mismo abrió el mar rojo con Moisés. Ellos atravesaron, y luego que iban a conquistar, preparados militarmente, Dios le dijo: no lo van a hacer ustedes con su fuerza. Lo voy a hacer mediante mi poder, para que ustedes me den gloria. Y le dio una estrategia de alabanza a Dios por 7 días, dándole 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y escuche, cuando gritaron los muros de la ciudad de Jericó, que eran muros que eran reconocidos en la antigüedad por su fortaleza, dice que cayeron sobre Jericó, los mataron, y al mismo tiempo sirvieron de escalera para que el pueblo de Israel conquistara. ¿Acaso el grito de Israel hizo que los muros se cayeran? No, fue el poder de Dios manifestado para darle la victoria a su pueblo. Ahí vemos el poder de Dios mediante sus obras. Ahora, los mayores teólogos y todos los estudiosos dicen que aunque en el Antiguo Testamento se ha manifestado el poder de Dios de una forma inigualable, la mayor expresión del poder de Dios lo podemos ver en la vida de Jesús, su Hijo amado. Cuando miramos a Jesús, podemos ver la gran manifestación del poder de Dios. Hebreos 1:3 dice: el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Cuando vemos la vida del Señor Jesús, vemos la revelación del poder de Dios. El
El Señor tenía control total sobre la naturaleza. Cuando aquellos discípulos estaban desesperados y Él estaba durmiendo, le despertaron: vamos a morir en esta tormenta. Y el Señor le dijo: hombres de poca fe. Le dijo al mar: calla, al viento: para. Y el mar le obedeció y el viento le obedeció, porque el poder de Dios se estaba manifestando a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús sanó las enfermedades porque el poder de Dios reposaba sobre él. Él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el poder de Dios está sobre mí, por lo cual me ha enviado a sanar a los enfermos, a librar a los cautivos, a restaurar a los quebrantados de corazón. Y dice que cuando leemos la palabra del Señor, vemos como manifestaciones del poder de Dios a través de Jesús sanaban las enfermedades. Una mujer con un flujo de sangre por muchos años le tocó el borde del manto y quedó sano. La palabra dice que los que no escuchaban recibían la audición, que los que no veían recibían la visión, que los que no hablaban recibían el hablar, los que no caminaban saltaban y danzaban delante de él porque estaba lleno del poder de Dios. Jesús tiene poder sobre la vida humana. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús tiene poder sobre las fuerzas demoníacas. Aún los demonios, cuando se manifestaban, le decían: hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Los demonios le obedecían. Jesús tiene poder sobre el pecado. Escucha esto: Jesús tiene poder sobre el pecado porque Él nunca pecó. Él se mantuvo santo. Él se mantuvo puro. Jesús tiene poder sobre la muerte. Después que murió, descendió a las partes más bajas. Y dice en Apocalipsis que le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, hasta la muerte de Jesús y su resurrección. Satanás dominaba la muerte. Ahora Jesús, con su muerte y su resurrección, le arranca las llaves a Satanás del Hades y de la muerte. Jesús controla hasta la misma muerte. La resurrección de Jesús expresa la mayor expresión del poder de Dios. Dice Efesios 1, 9 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Cuando usted analiza este párrafo en griego, el escritor Pablo compendió una cantidad de epítetos en griego que dice que nunca antes se había compendiado en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Ahora Pablo está buscando todas las palabras en el griego conocidas para hablar del poder de Dios que se manifestó en la resurrección de Jesucristo, porque nunca antes Dios había manifestado un poder de tal forma. La palabra que usa es uperbillón. En griego viene de la palabra hipérbole, que quiere decir exageración. Se mostró la exageración del poder de Dios cuando Jesucristo resucitó. Megatón, que quiere decir grandeza. Dunamis, que quiere decir poder. Energía, que quiere decir actividad eficaz. Kratos, soberanía. Y finalmente icus, fuerza. Todo eso Dios lo manifestó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder de Dios. Cristo, por su vida de santidad y muerte expiatoria en la cruz del Calvario, dice que nos libra a nosotros del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la muerte de Cristo, el sufrimiento de su muerte y la victoria en la cruz del Calvario trajo para ti y para mí la liberación del pecado. Ahora, ese mismo Cristo que anduvo sanando enfermos,
libertando endemoniados, desafiando las huestes de tiniebla de maldad, que murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Ese mismo Cristo hizo algo. Hizo descender su poder, la mayor manifestación del poder de Dios en Él, lo hizo descender sobre cada uno de nosotros. Y estoy hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Jesús empezó su ministerio diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y termina su ministerio diciendo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que reciban poder. Escúchame, hermano, voy a hacer un paréntesis, te lo voy a decir bien sencillo. La vida cristiana sin poder es una religión muerta. Puedes obedecer todos los mandamientos de la palabra del Señor, puedes venir todos los días a la iglesia, puedes tener un estilo de vida diferente. Si tú no puedes disfrutar del poder de Dios en tu vida, los días para caer están contados, porque quien te libra del poder de la muerte, del poder de Satanás, es el poder de Dios mismo. Romanos capítulo 8, verso 2. Y el poder del Espíritu de Dios me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora mira, en el Nuevo Testamento, el poder de Dios manifestado en el creyente. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos suyos. Esa palabra potestad es, les dio poder de ser hechos hijos suyos. Y es la palabra poder delegado para ser hechos hijos suyos. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Y de dominio propio. Espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tú tienes el poder de Dios en tu vida. Y Efesios 1, 16 y 20, el texto que te mencionaba, en los cuales decía que los epítetos fueron reunidos en griego por Pablo para hablar de la manifestación del poder de Dios. Mire cómo dice Pablo, hablando o escribiéndole a Éfeso: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ahí viene, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Pablo está diciendo: yo no estoy pidiendo que Dios le dé poder, yo estoy pidiendo que Dios le dé entendimiento, sabiduría, revelación, para que ustedes puedan entender el poder de Dios que habita en ustedes, que ese mismo poder de Dios fue el que habitó en Cristo Jesús para resucitarle de los muertos. Oh, amado hermano, mírate al que está a tu lado y dile: el poder que resucitó a Cristo de los muertos está en ti y en mí. Alguien tiene que decir gloria a Dios en esta tarde. Alguien tiene que decir aleluya. Ahora mire, me llama la atención que Pablo no está diciendo para que Dios les dé poder, sino para que Dios le quite el velo, le dé revelación, le dé sabiduría, le dé entendimiento en el conocimiento de Él, es decir, en la intimidad con Él, para que podamos entender el poder de Dios que habita en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. El discípulo de Cristo no tiene duda que la salvación es poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para otros, el que tú vengas a la iglesia y obedezcas a Dios es una locura y hasta motivo de risa, pero para ti y para mí es el poder de Dios hecho manifiesto. Nosotros entendemos que hemos sido cambiados, transformados, porque el poder de Dios nos ha saturado. El discípulo de Cristo está orgulloso de tener ese poder con Él, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, potencia de Dios, dunamis de Dios, para salvación a todo aquel que cree. No te avergüences del evangelio. Cuando te pregunten si crees en Dios, levanta tu frente, levanta tu mano y di: yo soy hijo de Dios y el poder de Dios mora en mí, de una forma
base de nuestra creencia no es palabra, no es sabiduría, no es mucho estudio, es el poder de Dios. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy la gente no quiere creer porque el poder de Dios está desaparecido. No ven la manifestación del poder de Dios. Pero tú y yo, los que hemos conocido al Señor, sabemos que Dios es poderoso. Dios cambia todas las cosas en un instante. Dios sabe de que tú y yo tenemos necesidad. Lo que Él está esperando que tú y yo le creamos. La fe es lo que abre las puertas a que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios guarda a los discípulos de Cristo hasta que Él venga por su iglesia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos por vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El poder de Dios libra a los creyentes de la tentación. Hay personas que viven con mucho miedo a la tentación. Mira, el poder de Dios, si tú sabes el poder de Dios que hay en ti, si tú lo disfrutas, si tú oras, si tú estás con Él, el poder de Dios te libra de toda tentación. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, escucha, poderoso para socorrer a todos aquellos que son tentados. Aquellos que dicen, ay, estoy pasando una prueba demasiado grande, o ay, pobrecito, o ay, mira que no, Dios tiene poder suficiente para juntamente con la prueba darte la salida de la prueba y con la tentación hacerte vencer la tentación. Él es poderoso, bendito sea el nombre del Señor. No vas a recibir ninguna dificultad en tu vida, no vas a recibir ninguna enfermedad en tu vida, no vas a recibir ninguna carestía en tu vida, no vas a recibir ningún momento difícil en tu vida que Dios juntamente con ese momento no te dé el poder suficiente para vencer, porque si no, el Dios que creemos es un Dios mentiroso. Juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, Él nos da la salida y nos hace salir más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso Pablo le hablaba a Filipenses y le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es algunas cosas, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios ayuda a los discípulos de Cristo a soportar las aflicciones por el Evangelio. Eso que te están diciendo, que te están haciendo, esas puertas en el trabajo que se están cerrando, esa situación con la familia que te está agobiando, eso que no te deja, ni mira, el poder de Dios te capacita para soportar las pruebas por causa del Evangelio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonios de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios te da poder para soportar toda aflicción por causa de su nombre. El poder de Dios produce paciencia y longanimidad en los creyentes. Y esto está maravilloso. La paciencia es un fruto del Espíritu. El Espíritu es quien derrama el poder sobre nosotros. Y Dios mediante su Espíritu nos da la paciencia para nosotros poder soportar toda tribulación o circunstancia adversa en la vida. Dice Colosenses 1:11, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalezcanse con el poder, conforme a la potencia. Es un hebraísmo. Cojan poder de donde hay muchísimo poder para que puedan tener paciencia y longanimidad. La paciencia es upomoné. Es la persistencia bajo el peso de las dificultades. Cuando hay dificultad, Dios te da la paciencia que tú necesitas para atravesar el problema. Y la longanimidad consiste en aguantar con firmeza la oposición y la provocación de los humanos, que son
manipulados por las fuerzas diabólicas. Dios te da paciencia y te da longanimidad mediante su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, mediante su poder, hace en tu mente cosas inimaginables, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Puedes decirle a alguien: Dios te puede dar, díselo con una sonrisa en tu rostro, Dios te puede dar mucho más de lo que tú quieres y lo que estás pidiendo. Es el Dios todopoderoso al que tú estás sirviendo. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El poder de Dios te fortalece cuando eres débil. Predicaba eso el predicador el miércoles en la noche. Cuando más débil tú estás, no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. En los momentos de tu vida que más vulnerable eres, en las circunstancias de tu vida que más débil eres, en las situaciones que tú piensas que no vas a vencer, de pronto el poder de Dios se manifiesta en tu vida y te saca victorioso, porque la palabra se tiene que cumplir. Su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe por qué muchas veces no se perfecciona el poder de Dios en medio de nuestra debilidad? Porque todavía estamos tratando con nosotros mismos, porque todavía estamos luchando nosotros mismos, porque todavía nos creemos suficientes nosotros mismos, porque todavía creemos que los problemas se resuelven por nosotros mismos, porque todavía nos creemos muy inteligentes, muy capaces, muy habilidosos, muy experimentados, muy dotados. Pero el poder de Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida cuando tú y yo deponemos todas nuestras armas, nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, y le decimos: Señor, yo no puedo. Esa es la materia prima con que trabaja el Señor, nuestra incapacidad. Cuando tú y yo le decimos al Señor: Señor, yo no puedo, puedes hacerlo tú por mí. A Dios le encanta que sus hijos dependan totalmente de Él, y Dios empieza a hacer mover su poder en medio de tu debilidad y de mi debilidad. El poder de Dios fortalece el hombre interior, tu vida interior, lo que tú eres. Dios lo fortalece para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, es decir, en tu espíritu. Dios te fortalece en medio de toda circunstancia adversa. El discípulo de Cristo debe ministrar bajo el poder de Dios. Mire, hermano, yo estoy orando para que todos los líderes que estamos formando en esta pequeña iglesia naciente puedan entender que no podemos hacer nada fuera del poder del Espíritu de Dios. Es mi intención que ellos entiendan que no hay habilidad humana que podamos hacer para poder ministrar, sino que la ministración toda debe ser bajo el poder y la ministración del mismo Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hay que ministrar bajo el poder que Dios nos da. Los discípulos de Cristo, aunque están llenos del poder de Dios, el poder de Dios abarca toda su vida, su mente, su hombre interior, su cuerpo, su ministración. El evangelio es poder de Dios sobre él. Aunque se mueve el discípulo de Cristo y entiende que su fe está basada en el poder de Dios, nunca se debe gloriar del poder de Dios como si fuera su propio poder. Pero tenemos este tesoro, es decir, el poder de Dios en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios ha depositado su poder en nosotros porque Él ha querido en su eterna sabiduría y bondad extender el reino de Dios por medio nuestro. Lo hubiese querido hacer por medio de los ángeles y lo hubiese hecho, pero Dios nos ha escogido a ti y a mí para que la excelencia del poder de Él repose en nosotros y nosotros podamos extender el reino de Dios
de una manera especial. Y por último, la transformación tuya y mía. Esa transformación milagrosa, poderosa, esa transformación que es la meta de nuestra existencia, que tu cuerpo inmortal, pecaminoso, ese cuerpo que tú y yo tenemos que va a morir, ese cuerpo Dios lo va a transformar de un momento a otro en un cuerpo glorificado, semejante al de su Hijo Jesucristo, por el poder de Dios que actúa en nosotros, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Al final de los tiempos, tú y yo vamos a ser transformados. Ese cuerpo lleno de dolor, ese cuerpo lleno de desgaste, ese cuerpo finito va a ser cambiado por un cuerpo inmortal, por un cuerpo glorificado, por un cuerpo semejante al de Cristo, y tú y yo vamos a poder alabar a Dios por los siglos de los siglos, junto a todo aquel ejército angelical que se reúne para alabar y exaltar en toda manera y de toda forma la grande y poderosa majestad del poder de Dios. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, digo Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, honra, gloria y poder por todos los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 16 y 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Yo no sé si tú entiendes el Dios que tú sirves, pero el Dios que tú sirves no es un Dios de religión, no es un Dios de tradición, no es un Dios muerto, es un Dios que en un momento a otro puede cambiar la historia, puede cambiar tu vida, puede sanar enfermedades, puede hacer milagros, puede echar demonios. Es el Dios que gobierna sobre todo con poder. Alabado sea el nombre del Señor. La limitación del poder de Dios está en tu mente incrédula, pero Dios puede hacer todas las cosas si tú y yo somos capaces de creer. Como Jesús le dijo a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. No, Señor, sí, en el día postrero. No, en el día postrero no, yo soy capaz de levantarlo en este mismo momento. Y como un comentarista bíblico decía, gracias a Dios que Jesús mencionó Lázaro, porque si dice ven fuera, hubiesen venido fuera todos los muertos que habían ahí. Aleluya. Porque ese es el Dios que tú y yo servimos, un Dios lleno de poder. Quiero que salgas de aquí animado, estimulado, con tu fe alimentada. El Dios que tú tienes es suficiente para hacer vencer ese problema que estás atravesando. El Dios que tú tienes es suficiente para sacarte de esa situación que estás atravesando. El Dios que tú tienes es suficiente para abrir la puerta que tú necesitas, esa puerta que te parece que es tan difícil, que estás llorando porque te parece que nunca se va a abrir. El Dios que tú tienes lo hace de un momento a otro. Pero ¿sabe por qué te tiene en esa encrucijada? ¿Sabe por qué te tiene en esa situación? ¿Sabe por qué te tiene en esa tribulación? Porque Él quiere que tú creas a su poder. Él está desafiándote a que tú le digas: Señor, hazlo, y yo lo creo. Señor, hazlo, y yo lo creo. Señor, yo lo creo que tú lo puedes hacer. Ese es el Dios que tú y yo servimos, amados hermanos. Basta de llorar, basta de lamentarnos, basta de quejarnos, basta de autoconmiseración, basta de compadecernos de nosotros mismos. La misma fuerza y poder que actuó Jesús para resucitarle de los muertos está en ti. Está en ti. Y mi oración es la oración de Pablo,
Señor, dale espíritu de revelación y de entendimiento, o danos, me incluyo, danos espíritu de revelación y de entendimiento, para que podamos entender la fuerza y el poder de Dios que habita en nosotros, la cual habitó en Cristo Jesús.